¿Cómo se hace una guía de lectura? Yo soy Eduardo López Prieto y este es el canal de La Española. Lo primero que quiero decir es que se trata este vídeo de una aportación personal que no tiene ninguna pretensión de ser un dogma ni establecer una vía única de realizar las guías de lectura. Simplemente voy a dar cuáles son mis opiniones y basadas en mi propia experiencia personal, con la intención de estimular la creación de materiales de forma personal por parte del profesorado. Podríamos dedicar bastante tiempo a hablar sobre por qué es importante leer, pero no es el objeto de este vídeo y por tanto vamos a centrarnos en lo que se refiere a su título. Y en este sentido yo creo que deberíamos reflexionar sobre por qué leemos obras de forma colectiva. Porque hay muchas veces que la dinámica, la tendencia del profesorado es poner una obra, que los alumnos se lo lean, la lectura para el día 24 de marzo. El día 24 de marzo se hace un control y se acabó. Y yo creo que eso en realidad no tiene mucho sentido. Nosotros tenemos que poner obras que lean todos los alumnos para generar una serie de objetivos, ¿no? Para conseguir una serie de objetivos. Uno, en primer lugar, crear lo que es una comunidad de lectores. Es decir, los alumnos comparten algo, discuten sobre algo y eso hace que se identifiquen y si la obra les gusta, vamos a conseguir que se cree, como digo, esa comunidad de lectores. Y eso es muy útil y muy fructífero cuando se produce. Vamos a conseguir además que debatan y que reflexionen sobre lo que están leyendo. Y es ahí justamente donde enseñamos a leer. Leer no es simplemente juntar las palabras y ver que la oración quiere decir o dice tal cosa, sino saber por qué esa obra literaria está construida así. Eso es el objetivo, ese es el objetivo central, que se hace mucho mejor con una obra colectiva porque tenemos tiempo, no podemos discutir con todos los alumnos los libros que se van leyendo individualmente, pero sí podemos incidir sobre un grupo si hacemos que todos se lean la misma obra y reflexionemos todos juntos. Para eso sí tenemos tiempo en la clase y por eso es por lo que hay que poner obras de lectura colectiva. Vale, y luego tenemos que aprovechar esto, lógicamente, para enseñar literatura. No tiene ningún sentido poner una obra, ponerles un control y decirle ¿qué ocurrió cuando fulanito se encontró con menganito? Ahí no han aprendido literatura. Ahí lo que han hecho los alumnos es decirnos qué es lo que ocurre en la obra. Pero eso no es aprender literatura, eso se podría hacer también con una película o con una serie de televisión. Eso demuestra que el alumno se ha leído la obra, pero no que ha aprendido literatura. Y nuestra clase es de literatura, no de que lean por leer, ¿vale? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es elegir bien la obra. Tenemos que elegir obras que nos permitan enseñar literatura, que nos permitan preguntas fructíferas de reflexión literaria. Tenemos que buscar obras atractivas que nos permitan crear nuevos lectores. Tenemos que buscar obras que traten sobre un tema para poder hacer preguntas sobre ese tema. Pero ojo, lo fundamental es enseñar literatura, reflexionar sobre la literatura. Quiero con esto decir que hay muchos libros de estos juveniles que trata el tema de las drogas, trata el tema de la inmigración, trata el tema de la violencia, del acoso. Bien, eso está muy bien, pero para eso podemos leer reportajes con datos reales. ¿De acuerdo? Aquí de lo que se trata es de enseñar literatura. Si esas obras no tienen literatura, no están muy bien escritas, porque ya que vamos a elegir obras muy bien escritas. Si no están muy bien escritas y si no tienen elementos que nos permitan a nosotros reflexionar, el narrador, personajes, el tiempo, el espacio, realmente esa obra no hay que ponerla. Es así de claro, eso es un absurdo poner una obra porque trata el tema de la drogadicción. ¿Vale? Y luego, tenemos que buscar obras que tengan elementos de la narración, como decía, el personaje, la forma en que trata el narrador, el tiempo, el espacio, que nos permitan reflexionar sobre esos elementos. Bueno, una vez que elegimos la obra, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer la guía es conocerla. Tenemos que investigar en qué época se publicó, cómo era esa época socialmente, cómo era esa época culturalmente, porque de esta manera es de la que vamos a poder sacar por qué esa obra tuvo éxito en esa época y no en otra. ¿De acuerdo? Para eso también va a ser importante conocer la vida del autor. Y tenemos que ver por qué pudo publicar esa obra en ese momento y con qué finalidad lo hizo. Eso es muy importante también.
Si ponemos, yo siempre pongo un ejemplo que es clarísimo. Madrid de Cortea Checa, por ejemplo, de Agustín de Foxá, uno de los creadores del Cara al Sol, del himno de la Falange. Bueno, pues ese hombre pudo publicar esa obra y tuvo éxito porque la publicó en 1938 en plena guerra civil y es una obra muy beligerante contra los comunistas y contra el bando republicano de la guerra, ¿vale? Si nosotros cogemos las obras, por ejemplo, de Almudena Grandes o Los girasoles ciegos, pues vemos que los autores son comunistas y que se pudieron publicar en esta época porque las condiciones políticas habían cambiado. ¿Con qué finalidad lo hacen? Pues exactamente la opuesta que Agustín de Foxá, meterse con el bando nacional. Esa sería más o menos la idea, ¿no? Entonces, para nosotros estudiar una obra y reflexionar sobre ella, necesitamos conocer a los autores y conocer la época en la que se publicó la obra. Bien, es importante también conocer los elementos temáticos fundamentales. ¿Por qué esos temas resultaron interesantes a esos lectores y en ese momento? El Quijote. ¿Por qué resultó interesante, o el Lazarillo, por qué resultó interesante el tema de la mendicidad o el tema de la honra a los lectores del siglo XVI? Pues porque era un tema candente en la época. ¿De acuerdo? Igual que cuando escribió Misericordia Galdós, la escribió porque se estaba reformando entonces la beneficencia. Y Galdós quiso incidir en ese debate escribiendo Misericordia. Bueno, y también por qué resultaron esos elementos estilísticos atractivos a los lectores en ese momento. Porque eran novedosos, porque se seguía una moda, etc. A partir de ahí tenemos que leer la obra y preparar las preguntas. Tenemos que dividir la lectura en sesiones según el volumen de páginas. Es decir, que si es una obra que tiene 500 páginas, no vamos a decirle al alumno que se la lea en una semana. De igual manera, si es una obra breve, no vamos a decirle al alumno que se la lea en 4 meses, sino que tenemos que dividir la lectura según el volumen de páginas y preparar solamente las preguntas que permitan el debate. Es decir, yo no soy partidario de que haya 200 preguntas en una guía de lectura. Y, sobre todo, que no se pregunte sobre el contenido. ¿Qué ocurrió cuando Menganito se encontró con Fulanito? Ahí no se explican, no se enseña literatura ni se aprende literatura. Ahí se aprende sobre la trama. Eso no es literatura. Entonces, nosotros tenemos que hacer preguntas que incidan en los elementos de la narración, que les hagan reflexionar sobre por qué el autor emplea tal personaje, por qué el autor emplea tal tipo de narrador, por qué el autor sitúa la acción en tal sitio, por qué la sitúa en tal época, qué es lo que gana la obra con eso o por qué eso es así. Esas son las preguntas que hay que hacer. ¿Por qué el autor ha tomado toda esa serie de decisiones? ¿De acuerdo? Eso es lo que es aprender literatura. Y nosotros tenemos que responder las preguntas, previendo lo que el alumno responderá. A partir de ahí tenemos que secuenciar, dividir la lectura, como digo, en sesiones. Podemos poner una sesión, yo siempre hacía una sesión de motivación, yo llevo el libro, explico, lo introduzco, la época, el autor, tal, tal, tal. Después, una sesión semanal donde se discuta, podemos dedicar a lo mejor media hora, y si es media hora, pues vamos a poner que cada pregunta dediquemos a ella 10 minutos, 3 preguntas por sesión. Que son, lo leemos en 5 sesiones, pues eso quiere decir que la guía de lectura tiene 15 preguntas, ni una más ni una menos, ¿vale? Y luego una sesión de conclusión, donde la gente puede valorar en su conjunto la obra. Bueno, podemos leer en casa una gran parte y también leer en clase. Yo, por ejemplo, si son clásicos y son breves, recomiendo la lectura en clase. Por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, por poner un ejemplo, que creo que es una obra que hay que leer en primero de bachillerato, pero yo la leo con los alumnos en clase. Y otras obras breves, pues igual, por ejemplo, La fuerza de la sangre de Cervantes o algo por el estilo. Y luego que haya una parte de debate, como estamos diciendo en estas sesiones de lectura. Los alumnos, ¿cómo trabajan? Yo no les pido que me traigan la guía redactada. Yo lo que pido es que me traigan de cada pregunta notas que les sirvan a ellos para participar en el debate y subrayados. Es decir, que si nosotros estamos diciendo cómo es el personaje X, el alumno tiene que intervenir diciendo, pues el personaje X es así porque en la página 45, o qué opina el personaje, vamos a poner el árbol de la ciencia, qué opina Iturrioz sobre la vida. Bueno, pues el alumno coge y cada vez que habla Iturrioz sobre la vida, coge y subraya. Y cuando llega el debate, coge y dice, pues Iturrioz en la página 455 dice tal cosa. Y por esto sabemos que piensa de la vida tal cosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros
pedimos a los alumnos. Ese tipo de trabajo, que es mucho menos costoso. Nosotros no podemos convertir la lectura de una obra en un suplicio. Al revés, se toman las notas, una breve nota que permita la intervención y un subrayado. Eso es de lo que se trata. Subrayan en el propio libro o copian lo que quieren decir, pero yo recomiendo subrayado, ¿vale? Y luego discutir en clase, que esa es la cuestión fundamental, ¿vale? Así es como se trabaja la guía de lectura. Podéis ver ejemplos en el propio blog nuestro, podéis ver ejemplos de las obras de segundo de bachillerato, cómo yo trabajo con los alumnos la guía de lectura, el debate que se establece con ellos y todo esto. Bueno, ¿y cómo evaluar? Pues yo, lógicamente, hay estándares y hay criterios que aluden a la lectura y a partir de ahí hago controles de lectura y la participación en los debates y podemos hacer también trabajos con citas o sobre guías de lectura, pero nunca las fichas de resumen, tal, eso es una tontería porque el alumno lo que hace es copiarlo del rincón del vago o cosas por el estilo y eso no conduce a ningún lugar, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo yo trabajo controles de lectura y hago preguntas sobre el contenido del libro y preguntas de valoración y que sean muy sencillas, de tal manera que a nosotros no nos cueste la corrección. Y de tipo test incluso, si son de contenido. Y nada más. Con esto finalizamos el vídeo. Ha llegado a los 11 minutos y nos vemos en el siguiente. Un saludo y mucho ánimo.